El ajuste de cuentas del cártel cuando los K9 desquitaron la noche estaba llena de humo en el acre pecado de la madera quemada, el otrora orgulloso centro de entrenamiento K9 en Sonora, México. Era un incendio, sus perreras y pistas de obstáculos reducidas a escombros humeantes, las llamas lamían el cielo proyectando un brillo inquietante sobre el paisaje desértico. El cártel mexicano había venido a enviar un mensaje, una advertencia inequívoca a la policía, pero habían cometido un error fatal, habían subestimado a los guerreros que vivían dentro de esos muros. El ataque de Tel comenzó horas antes, cuando un convoy de camiones del cártel con las luces apagadas retumbó hacia las instalaciones de entrenamiento. Adentro había sarios fuertemente armados, sus rostros oscurecidos por pañuelos con estampado de calavera, sus rifles cargados y listos. Su líder, una figura imponente, conocido solo como el Cubo, observaba con fría diversión cómo sus hombres preparaban cócteles Molotov. Este lugar cría a los perros que nos cazan, se burló. Esta noche lo terminaremos con una señal. Lanzaron su asalto. La primera explosión sacudió las instalaciones enviando llamas rugiendo a través del campo de entrenamiento. El pistolero se extendió prendiendo fuego a las perreras, rociando las paredes con balas. Los guardias de turno apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los abatieran a tiros. Pero en medio del caos algo se movió. El cártel esperaba encontrar animales indefensos atrapados en jaulas. En cambio encontraron a guerreros. El perro contraatacó desde el humo. Un enorme molem belga, uno llamado Titán, saltó sobre la parte posterior del sario más cercano. Sus poderosas mandíbulas sujetaron la garganta del hombre. Un gorgoteo sibilante llenó el aire cuando el soldado del cártel se desplomó arañando su cuello destrozado. Cerca de Sadou, un pastor alemán negro azabache se lanzó entre las piernas de otro pistolero. Su colmillo se hundió en la pantorrilla del hombre. El hombre gritó. Su rifle cayó al suelo mientras el perro lo arrastraba. Más figuras emergieron de las sombras. K9 entrenados, altamente disciplinados y criados para la batalla, eran la élite de los guerreros de élite que se habían forjado en el crisol del entrenamiento de combate y ahora, sin manejadores que los comandaran, lucharon por su propio instinto, guiados por años de condicionamiento. Los disparos de pánico estallaron en todas direcciones mientras intentaban luchar contra las bestias, pero los K9 eran demasiado rápidos y astutos. Atacaron desde puntos ciegos, sus ataques se coordinaban como si aún tuvieran manejadores humanos que los dirigieran. La última batalla. El Cubo observó con incredulidad cómo sus hombres caían uno tras otro, sus gritos ahogados por la furia gruñona de los perros. Levantó su rifle apuntando a un enorme Doberman que cargaba hacia él, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un borrón de músculo y primero se estrelló contra su pecho. Titán. El impacto envió a el Cubo estrellándose contra el suelo, su rifle salió volando de sus manos, buscó su arma, pero Titán fue más rápido. Con un gruñido salvaje, Malin W se abalanzó. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor del líder del cártel. El hueso del brazo se rompió como madera seca, el Cubo aulló de agonía. Su visión nadaba mientras la sangre goteaba de su extremidad destrozada. Trató de arrastrarse, pero los perros lo rodearon ahora. Titán Sombra y el resto de los K9, sus ojos ardían con una furia primigenia, sus cuerpos aún manchados con la sangre de sus hombres caídos. Por primera vez en su despiadada carrera el Cubo sintió miedo. Lo último que vio antes de que Darkness se lo llevara fueron los dientes de Titán cerrándose después del amanecer. La instalación aún ardía, pero el cártel no se encontraba por ningún lado. Las autoridades llegaron a una escena espantosa: cuerpos quemados, armas destrozadas y una manada de K9 sangrientos de pie entre los escombros. El cártel había intentado incendiar la instalación pensando que destruirían una amenaza. En cambio, habían desatado una. La leyenda de los Sonora K9 se extendió por todas partes en los círculos del cártel. Surgieron susurros de los perros fantasmas del desierto, implacables e implacables. Ningún sario se atrevió a volver a poner un pie cerca de las ruinas y los perros supervivientes desaparecieron en las tierras salvajes, cambiados para siempre por la batalla. Pero de vez en cuando, los convoys del cártel que viajaban por Sonora encontraban a sus hombres desaparecidos, sus cuerpos destrozados por algo invisible. Algunos dicen que los K9 todavía estaban ahí fuera, todavía cazando, todavía esperando al próximo tonto del cártel que se atreviera a desafiarlos. La represalia del cártel,
la noticia de la masacre en el entrenamiento. Las instalaciones se extendieron como un reguero de pólvora. Las autoridades encontraron poca evidencia, solo los restos carbonizados del complejo, cadáveres acribillados de zaris del cártel y profundas marcas de garras y mordeduras en sus cuerpos. Era un mensaje escrito con sangre. El cártel se había encontrado con algo que no podían controlar, pero el cártel nunca dejaba que las heridas quedaran sin venganza. En un lujoso rancho en lo profundo de las montañas de Caloa, una reunión estaba en marcha. Don Ernesto el Jaguar Valdés, el temido jefe del cártel, estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de madera. El humo de su cigarro se enroscaba en el aire. Su expresión era ilegible mientras escuchaba a los sobrevivientes de la misión Sonora. Eran monstruos, murmuró un sarío conmocionado. Su brazo todavía estaba vendado donde un perro casi se lo había arrancado. Peleaban como hombres, como soldados entrenados. La mirada penetrante de El Jaguar, perros endurecidos, escupió. ¿Me están diciendo que fueron vencidos por animales? Los hombres guardaron silencio. Ninguno se atrevió a decir la verdad. Que habían subestimado a los K9 y habían pagado el precio. El jaguar exhaló inclinándose hacia adelante. Quemar ese lugar no era suficiente. Quiero que mueran hasta la última de esas criaturas. Cácenlas. La orden era clara. El cártel no se detendría ante nada para borrar los fantasmas que los atormentaban. La cacería comenzó semanas atrás y el cártel envió oleada tras oleada de sarios al desierto de Sonora. Usaron drones térmicos, trampas y rastreadores expertos. Dejaron carne envenenada en la arena con la esperanza de atraer a las bestias, pero cada vez que un convoy del cártel entraba al desierto, nunca regresaban enteros. Por la noche, los hombres oyeron los gruñidos a lo lejos. Vieron sombras lanzarse entre los cactus. Oyeron el crujido de pasos sobre la grava que no pertenecía a humanos. Uno por uno, su número disminuyó. Los hombres desaparecieron sin un sonido. Otros fueron encontrados destripados, con la garganta destrozada. Algunos cuerpos fueron recuperados sin armas, solo la estática de la transmisión de su radio. Un susurro escalofriante de los últimos momentos que habían girado vivos. Entonces vino la peor parte. Los perros comenzaron a trabajar juntos de nuevo. El ala regresa. En el corazón de la manada estaba Titán. El enorme Malinois belga se había convertido en algo más que un perro. Él era un fantasma, un depredador forjado en los fuegos de la guerra. Los otros K9 siguieron su ejemplo atacando en ataques coordinados. Ya no necesitaba un humano. El comandante de supervivencia había perfeccionado sus instintos en algo aún más letal bajo el liderazgo de los titanes. La manada se adaptó, aprendieron el sonido de los seguros de las armas al hacer clic, la S del aceite de armas en el aire, esperaron hasta que el viento enmascaró sus movimientos hasta que los nervios de los sarios estuvieron al límite. Luego atacaron en una fría noche del desierto. Un convoy de ERS del cártel entró en un cañón en Sonora. 5 camiones blindados rodaron, sus luces cortando la oscuridad interior. Los sarios agarraron sus rifles, sus dedos estañados en los gatillos. Manténganse afilados, su líder murmuró. Están aquí afuera en algún lugar. Silencio. Luego un único ladrido escalofriante resonó por el cañón. Los sarios se congelaron. Su sangre se convirtió en hielo, luego vinieron los gruñidos. Sonidos guturales bajos que reverberaban por las rocas, venían de todas direcciones. Los hombres dispararon a ciegas hacia la oscuridad de Ness, sus balas chispearon contra las paredes de piedra, pero las sombras se movieron demasiado rápido. El primer hombre apenas tuvo tiempo de gritar antes de que una arremetida K9 desde las rocas lo tirara al suelo. Su garganta se abrió en un instante. El pánico estalló, emergieron más perros. Formas oscuras con ojos brillantes, sus colmillos brillando en la tenue luz. Los sarios dispararon salvajemente, pero por cada ronda que dispararon un K9 cerró la distancia. El propio Titán derribó al líder con una
Precisión que solo años de entrenamiento podrían haber forjado. Se abrió paso entre los frenéticos disparos del hombre. Su cuerpo se convirtió en un borrón con un salto explosivo final. Sujetó sus mandíbulas alrededor del cuello de Sario y lo derribó. Lo último que el hombre vio fueron los ojos dorados de Titán ardiendo en la oscuridad. El cártel colapsó. La masacre en el cañón rompió el espíritu del cártel. Los pocos que sobrevivieron huyeron. Sus mentes destrozadas hablaban de fantasmas, de algo más que perros demonios con pieles enviados para castigarlos. Incluso el jaguar no pudo ignorar el sigilo en sus hombres. Entonces sucedió algo aún peor. Las autoridades, envalentonadas por el caos dentro del cártel, lanzaron una ofensiva total. Unidades militares arrasaron las fortalezas del cártel, desmantelando laboratorios de drogas, incautando escondites de armas y arrestando a tenientes. El cártel se había dispersado demasiado, concentrándose demasiado en la casa del K9 y ahora se estaba desmoronando. El jaguar, una vez que el más temido, el jefe del crimen en México, se vio obligado a huir a las montañas, nadie supo exactamente qué le pasó, pero las leyendas dicen que se encontró una figura solitaria. Semanas después, su cuerpo medio enterrado en la arena, su garganta salvajemente desgarrada, su arma todavía estaba en su mano, pero nunca había disparado un tiro. Junto a su cuerpo había huellas de patas en la tierra. La manada fantasma sigue viva con el cártel desmantelado. Los K9 desaparecieron en la naturaleza. Algunos creían que finalmente estaban en paz, libres para vagar como leyendas del desierto. Otros susurraban que todavía cazaban criminales, que se habían convertido en algo más que perros entrenados. Años después, los contrabandistas que viajaban por Sonora afirmaron haber visto formas moviéndose en la distancia, figuras silenciosas acechando en la noche. Y a veces, en la oscuridad de la noche, lo oían, un solo ladrido, una advertencia, un recordatorio de que los fantasmas del desierto de Sor todavía observaban, esperando al próximo tonto que los desafiara. El último sobreviviente. Habían pasado años desde que cayó el cártel, pero la leyenda de la manada fantasma nunca se desvaneció. Se convirtió en una historia susurrada entre contrabandistas y criminales, una advertencia para aquellos que se atrevieron a cruzar al desierto de Sor. Algunos afirmaron que los K9 habían perecido hacía mucho tiempo, sucumbiendo a la dura naturaleza salvaje. Otros juraban haber visto las sombras moviéndose en la distancia, figuras silenciosas con ojos dorados que brillaban como brasas. Sin embargo, un hombre sabía la verdad. Su nombre era Santos Yara, un exteniente del cártel que apenas había sobrevivido a la masacre en el cañón. Había huido a las profundidades de las selvas de Guatemala, abandonando la vida del cártel, atormentado por los recuerdos de esa noche, los ladridos, los gritos, los dientes desgarrando la carne durante años. Pensó que había escapado hasta que comenzó la pesadilla, hasta que los volvió a ver, el regreso de la manada. Santos había tratado de olvidar, trató de construir una nueva vida como un hombre de negocios legítimo en un pequeño pueblo lejos de México. Pero algo lo había seguido una noche mientras caminaba a casa desde su bar. Lo escuchó, un gruñido bajo y amenazante. Su corazón latía con fuerza mientras giraba, su respiración se atascaba en su garganta. Allí, de pie en el tenue resplandor de una farola, estaba un malinois belga, una enorme bestia con cicatrices y ojos dorados que le quemaban el alma. El titán Santos se tambaleó hacia atrás, su mente le gritaba que corriera. Pero sabía que era titán inútil. Lo había rastreado a través de países, a través de años. Detrás del Malinois más formas emergieron de la oscuridad sombra. El pastor alemán negro, su pelaje erizado como un lobo, un doberman delgado con cicatrices a lo largo de su hocico. Dos figuras más, sus cuerpos apenas visibles en la penumbra. La manada había regresado y habían venido por él. La cacería final. Santos salió disparado, estrellándose a través de los callejones, su respiración entrecortada por el miedo. Escuchó el suave golpeteo de patas contra la tierra firme. Controlado, estaban jugando con él. Llegó a su auto buscando a tientas sus llaves con manos temblorosas. Justo cuando abrió la puerta, de golpe un borrón de músculo y pelaje se estrelló contra él, tirándolo al suelo. Titán estaba de pie sobre él ahora, sus colmillos al descubierto en un gruñido silencioso. Santos gimió: no, por favor. El gruñido se detuvo por un momento, solo hubo silencio. El resto de la manada lo rodeó, sus ojos fijos en su presa. Entonces Titán hizo algo extraño, dio un paso atrás, no atacó, en cambio miró profundamente al alma de Santo como si midiera al hombre frente a él.
Pasó un segundo, luego dos, y luego sin un sonido Titán se dio la vuelta y se alejó. La manada siguió sus cuerpos desapareciendo. En la noche, dejando ese a temblando en la tierra, lo habían dejado vivir, pero el mensaje era claro: no hay escape, nunca lo hubo. La leyenda sigue viva. Santos nunca habló de lo que pasó en la noche, se fue de Guatemala al día siguiente, desapareciendo en la oscuridad, siempre mirando por encima del hombro, y los K9 nadie sabía a dónde fueron después de eso, pero hasta el día de hoy en el corazón del desierto de Során los viajeros hablan de las sombras que se mueven en la noche. El cártel se ha ido, el imperio destrozado, pero aquellos que vagan demasiado lejos, que se atreven a probar el destino, a veces encuentran huellas en la arena, no humano, no animal, algo intermedio, y a veces justo antes de que aúlle el viento del desierto, lo escuchan: un solo ladrido, una advertencia, un recordatorio de que la manada fantasma de Sonora todavía acecha y siempre lo harán.